Los capítulos 6 a 9 de Génesis traen la historia bíblica de Noé y el gran diluvio. ¿Qué nos enseña esta historia? Acerca del poder de Dios para destruir, sí, pero también para crear en un entorno propicio para la vida humana. ¿Cómo es el Dios de estos capítulos de Génesis? Hola, soy Dionisio Bailer. En esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. En nuestro tema anterior vimos las ideas que siembra en la mente el capítulo 15 de Éxodo. Partiendo de esas ideas, no es difícil visualizar en la imaginación una historia como la que nos ocupa ahora, comúnmente conocida como la del Arca de Noé. Leamos ahora Génesis 6, versículo 1, hasta 9, versículo 17. Nuestra lectura en este caso será bastante más extensa, casi 4 capítulos de la Biblia. Como siempre en esta serie, estaré leyendo mi traducción hecha expresamente para publicar en este libro. Al leer, tendremos un propósito claro en mente. Estaremos tratando de descubrir aquellos elementos que comparte esta narración con el poema de Éxodo 15. Y sucedió que empezó la gente a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, y tuvieron hijas. Entonces los hijos de los dioses se fijaron en las hijas de la gente, que eran guapas, y tomaron para sí de entre todas a las mujeres que les gustaban. Entonces dijo el Señor: mi espíritu no gobierna a la humanidad para siempre. En el error viven, en tanto que animales, pero sus días se prolongan por 120 años. Los Nefilim campaban a sus anchas por la tierra en aquellos días. Y también sucedió que después de que los hijos de los dioses abusaban de las hijas de la gente, éstas parían a los señores de la guerra, que desde siempre vienen siendo hombres de renombre. Entonces se dio cuenta el Señor que se multiplicaba la maldad de la gente en la tierra y que toda forma de maquinación de sus mentes era exclusivamente perversa todos los días. Y se arrepintió el Señor de haber creado a la gente en la tierra, y la cuestión lo obsesionaba. Entonces dijo el Señor: borraré a la gente que he hecho de sobre la superficie de la tierra, desde la gente hasta el ganado, hasta los animales salvajes, hasta las aves del cielo, porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Pero Noaj halló gracia en los ojos del Señor. Así fueron entonces las generaciones de Noaj. Pero Noaj fue un hombre justo e íntegro en aquellos tiempos. Noaj anduvo con Dios. Y tuvo Noaj 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y se llenó la tierra de violencia. Contemplaba Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque todo animal sobre la tierra había adoptado conductas corruptas. Y dijo Dios a Noaj: ha llegado el fin de todo animal ante mí, porque se ha llenado la tierra de violencia por su presencia. Así que mira, los voy a borrar de la tierra. Hazte tú un cajón de madera de gofer. Harás nidos en el cajón. Lo impermeabilizarás por dentro y por fuera con brea. Y así lo harás. 150 metros de largo tendrá el cajón, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Dejarás una rendija de medio metro entre el cajón y su tapa. Rematarás el cajón con rampas y una puerta por un costado, para que se pueda bajar hasta la segunda y tercera planta. Y mírame cómo traigo el aguacero, aguas sobre la tierra para destruir todo animal en el que hay aliento de vida que existe bajo el cielo. Todo lo que vive en la tierra morirá. Pero estableceré mi alianza contigo. Así que entrarás tú al cajón, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de entre todo lo que vive, de entre todos los animales, 2 de todos traerás al cajón para que sobrevivan contigo.
macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y del ganado, según su especie, de todos los animales salvajes de la tierra, según su especie, 2 de todos entrarán contigo para sobrevivir. Y tú toma de todo alimento que se come y aprovisiónate, y os servirá a ti y a ellos para comer. Y Noaj actuó conforme a todo lo que le mandó Dios, así hizo. Entonces el Señor dijo a Noaj: entra tú y toda tu familia al cajón, porque he visto que eres justo en medio de esta generación. De entre todos los animales puros, aprovisionate de 7 parejas de macho y hembra, pero de los animales que no son puros, 1 pareja, macho y hembra. También de toda ave del cielo 7 parejas, macho y hembra, para que sobreviva su descendencia sobre la superficie de toda la tierra. Porque al cabo de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, para borrar de la superficie de la tierra todos los seres que han surgido, que hice yo de la tierra. Y Noaj actuó, hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Y tenía Noaj 600 años cuando sucedió el diluvio de aguas sobre la tierra. Entonces entró Noaj y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al cajón en previsión de las aguas del diluvio. Del ganado puro y del ganado que no es puro y de las aves y de todo animal salvaje sobre la superficie de la tierra, de 2 en 2 vinieron a Noaj al cajón, macho y hembra, tal cual mandó Dios a Noaj. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio aparecieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noaj, en la 2ª luna, en el día 17 de la luna, en ese día se rajaron todas las fuentes del abismo infinito y se abrieron las compuertas de los cielos. Entonces hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noaj, y la mujer de Noaj y las 3 mujeres de sus hijos con él al cajón. Ellos y todos los animales según sus especies, es decir, todo el ganado según sus especies y todos los animales salvajes según sus especies y que abundan sobre la tierra según sus especies, y todas las aves según sus especies y todos los insectos, todo lo que tiene alas. Y vinieron a Noaj al cajón de 2 en 2, de todos los animales que tienen en sí aliento de vida. Y conforme llegaban macho y hembra de todos los animales, entraban tal cual se lo ordenó Dios. Entonces el Señor cerró la puerta. Y hubo diluvio durante 40 días sobre la tierra, y aumentó el caudal de las aguas que levantaron el cajón, y éste se alzó sobre la tierra. Y las aguas prevalecieron y se multiplicaron extraordinariamente sobre la tierra, y flotaba el cajón sobre la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron y se multiplicaron extraordinariamente sobre la tierra, y cubrían las montañas más altas que existen debajo de los cielos. 7 metros por encima prevalecieron las aguas y cubrían las montañas. Y murió todo animal salvaje sobre la tierra, con las aves y con el ganado y con las fieras y con los insectos que pululan sobre la tierra, y también todo ser humano, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. Murieron todos los que había sobre la tierra. Así borró todos los seres que habían surgido, que vivían sobre la superficie de la tierra, desde la gente hasta el ganado, hasta los animales salvajes, hasta las aves del cielo. Y los borró de la tierra, con una sola excepción de Noaj y los que estaban con él en el cajón. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra durante 150 días. Entonces se acordó Dios de Noaj y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el cajón. Así que hizo pasar un viento sobre la tierra para que bajaran las aguas, y cerró las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos para que dejase de llover desde los cielos.
Entonces regresaron las aguas de encima de la tierra y siguieron regresando y perdiendo terreno hasta que pasaron 150 días. Y el cajón tocó fondo sobre las cimas del Ararat en el 7º mes, en el día 17 del mes. Y las aguas siguieron perdiendo terreno hasta el 10º mes. Y en el 10º mes, al primer día del mes, se dejaron ver las cimas de las montañas. Y sucedió que al cabo de 40 días, Noaj abrió la ventana que había hecho en el cajón y mandó el cuervo que salía y volvía mientras se secaban las aguas de encima de la tierra. También mandó a la paloma con el cuervo para que viera si se habían evaporado las aguas de la superficie de la tierra. Pero no halló la paloma donde apoyar las patas, así que volvió con él al cajón, porque las aguas seguían sobre la superficie de toda la tierra. Y sacó la mano y la cogió y la metió consigo al cajón. Así que esperó otros 7 días más y volvió a mandar a la paloma desde el cajón. Y volvió donde él la paloma cuando anochecía y mira, trae en el pico una hojita arrancada de un olivo. Y así supo Noaj que se habían evaporado las aguas de la tierra. Entonces esperó otros 7 días más y mandó la paloma, pero ya no volvió con él. Así sucedió que al principio del año 601, el primer día del mes, como ya se habían secado las aguas que había sobre la tierra, Noaj retiró la tapa del cajón y miró. Y mira, ya aparece la superficie de la tierra. Y para el segundo mes, para el día 17, se había acabado de secar del todo la tierra. Entonces Dios habló a Noaj y le dijo: sal ahora del cajón, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todas las fieras que están contigo, de toda suerte de animales, y de las aves, y del ganado, y de todos los insectos que pululan sobre la tierra, que salgan contigo, que se diseminen por la tierra, y sean muy fecundos, y se multipliquen sobre la tierra. Y salió Noaj y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, con él. Todos los animales, todos los insectos y todas las aves que hoy abundan sobre la tierra según sus familias, salieron del cajón. Entonces construyó Noaj un altar al Señor y tomó de toda suerte de ganado comestible y de toda suerte de ave comestible y los quemó como sacrificio sobre el altar. Y olió el Señor el aroma calmante y dijo el Señor para sus adentros: nunca más voy a maldecir la tierra por culpa de la humanidad, porque la manera de ser de la mente de la humanidad es perversa desde su niñez, pero nunca más voy a matar a todos los seres vivientes que he hecho. Mientras exista la tierra, siembra y siego, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Y bendijo Dios a Noaj y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, y os tendrán terror y espanto todos los animales salvajes de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar, porque en vuestras manos os los entrego. Todo lo que se mueve, que tiene vida, os servirá de alimento, lo mismo que la vegetación. Os lo doy todo como alimento. Solo que no comáis la carne con su alma, su sangre. Y tened por seguro que os demandaré por vuestra sangre, por vuestras almas. Demandaremos a cualquier fiera y a cualquier ser humano. A cada persona con respecto a su hermano demandaré por el alma del ser humano. El que derrama sangre humana, con ese ser humano derrama su propia sangre, puesto que el ser humano está hecho a semejanza de Dios. Ahora pues, sed fecundos y multiplicaos y abundad en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noaj y a sus hijos con él para decir: en cuanto a mí, aquí me tenéis, que establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia que seguirá, y con toda alma de los seres vivientes a la vez que con vosotros, con las aves y con el ganado y con todos los animales salvajes de la tierra a la vez que con vosotros, con todo lo que salió del cajón y con todo ser viviente. Y establezco mi pacto con vosotros, que
desde las aguas del diluvio no aniquilaré nunca más a todos los animales, ni habrá nunca más un diluvio que arrase la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo doy a tus hijos y a sus hijos, y con toda alma animal con vosotros, por las generaciones hasta siempre. Doy mi arco en las nubes, y os servirá de señal del pacto, mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga que se nuble con nubes la tierra, se verá el arco entre las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con vuestros hijos y con toda alma viviente en todo animal, de que nunca más habría aguas de diluvio que destruyan a todos los animales. Y estará mi arco entre las nubes, y lo veré para acordarme del pacto eterno entre Dios y toda alma viviente que hay en todo animal que existe sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noaj: esta es la señal del pacto, que establezco mi pacto con todos los animales que hay sobre la tierra. Supongo que a estas alturas ya es imposible retrasar más, tratar una pregunta que es muy posible que te venga inquietando desde que observamos el poema de Éxodo 15 y que quizá desde hace años. Es decir, ¿estas cosas sucedieron, sí o no? La pregunta tiene que ver esencialmente con la veracidad de la Biblia y por tanto con la cuestión de la interpretación de la Biblia. Pero aun siendo un tema de interpretación bíblica, no deja de salpicar nuestro tema de hablar sobre Dios desde la Biblia, puesto que son dos temas que coinciden y se entrechocan mutuamente en todo momento. En cierta medida, hemos tocado ya la cuestión con la mención en varias oportunidades de que Éxodo 15, 1-21 es una poesía. Es habitual conceder a la imaginación de los poetas una cierta permisividad, lo que a veces se da en llamar licencia poética, porque los poetas suelen tocar en cuestiones profundas del alma y de la realidad que son difíciles de describir salvo con esos vuelos de imaginación, con metáforas y aproximaciones verbales. Los poetas suelen tener un dominio excepcional de su lengua. Se dice que nadie puede ser poeta si no es en su lengua materna. Así que el poeta puede crear y describir todo un mundo de sentimiento o de verdad humana en pocos renglones, algo que un novelista solo suele conseguir al cabo de cientos de páginas. El caso es que el lenguaje poético o metafórico consigue decir verdades que comprendemos como tal verdad, aunque empleando las palabras para otros efectos que los que normalmente aceptaríamos como su significado natural. Si digo, me has roto el corazón, desde luego que por mucho que un forense examine mis tejidos cardíacos, no hallaría en ellos ningún daño. Y sin embargo, la frase me has roto el corazón puede ser tan cierta, una verdad tan inmensa e innegable y perfectamente comprensible, que sonreímos ante la torpeza de ponerse a examinar los tejidos cardíacos. Pero podríamos ir un poco más lejos y escribir, ahora en prosa, una descripción así. Ese atardecer de verano, la luna apareció sobre la playa tan inmensa, tan cercana, que Luciano alargó el dedo y sintió la rugosidad de sus cráteres. Sabemos perfectamente que no es así, que la luna no se acerca tanto como eso y que esos cráteres tienen muchos kilómetros de ancho. Pero todos hemos visto ese efecto óptico, que en ciertas noches mágicas, que de magia no tienen nada, a ver si nos entendemos, parecería que se puede tocar. Aceptamos la veracidad de la descripción sin que nos moleste la exageración. Es verdad, sin ser cierto. No miente, aunque es imposible, y el caso es que nunca sucedió. Toda obra literaria, y por tanto la Biblia también,
nos exige cierta complicidad. El propio acto de leer nos obliga inevitablemente a meternos en el mundo que ha querido crear el autor o la autora. Al leer ciertas novelas de ciencia ficción o ver sus adaptaciones al cine, vamos a tener que aceptar que los protagonistas viajan más rápido que la velocidad de la luz. Si no fuera así, tardarían miles y millones de años sin ir desde el planeta de una estrella al de otra. Y eso, naturalmente, fastidiaría el argumento de la novela o de la película. Pero sabemos, por la teoría de la relatividad, que la velocidad de la luz es un límite absoluto. Nada puede ir más rápido que eso. Y sin embargo, si el argumento de la ficción nos engancha, hacemos un guiño al vuelo de fantasía y seguimos leyendo. Nos identificamos con la descripción de las relaciones humanas entre sus protagonistas y con ello aprendemos perspectivas sobre la naturaleza humana que quizá nunca antes habíamos explorado. Leer la Biblia también nos exige esa complicidad, esa predisposición a meternos en el mundo narrado por sus historias y poesías. Quien lee una novela de aventuras del espacio y está constantemente protestando que esto, aquello es imposible, que cierre el libro y se dedique a otra cosa, por favor. Y quien lee la Biblia exigiendo que sus verdades sean otras verdades que las que son, de otra naturaleza que la que les es propia, y reservándose la opinión de que si no es así, entonces toda la Biblia es una sarta de mentiras. Hay que preguntarse, ¿por qué se está molestando en leer la Biblia entonces? Cuando estas narraciones se escribieron, nadie era capaz de dudar que los dioses, determinados dioses según la creencia de tal o cual lugar, podían hacer lo que nos cuenta la historia del Arca de Noé. Todos conocían historias más o menos parecidas, donde los protagonistas, humanos y divinos, podrían ser unos u otros, con estas características o aquellas, pero donde la historia en sí les resultaba absolutamente verosímil y creíble. Esta historia, cuando se redactó, no exigía ninguna especial credulidad ante el hecho de lo milagroso. Lo que nosotros llamamos milagroso era considerado natural. Todo el mundo creía que en dioses, todo el mundo creía en dioses, espíritus y demonios que interactuaban constantemente con los seres humanos. Los relámpagos eran los disparos del arco del dios de la guerra. El sol era un dios que moría cada atardecer y resucitaba cada amanecer. Y esos ruidos inexplicables que se escuchan en tu casa en medio de la noche son las almas de tus antepasados que aprovechan el silencio y la nocturnidad para hacerte una visita. El propósito de esta historia no es entonces obligarnos a creer lo increíble, sino invitarnos a aceptar que el Dios de Israel y no ningún otro Dios sea su protagonista. Entonces la pregunta que debemos hacernos no es si nos resulta creíble o no. La pregunta es, suponiendo que estas cosas fuesen posibles, ¿estás dispuesta a creer en tu corazón y confesar con tu boca que solamente el Dios de Israel tiene esa clase de poder? Cuando se escribió esta narración, la polémica no consistía en si sucedió o no, sino en si el Dios de Israel tiene los rasgos que aquí se le atribuyen. Porque unos pensaban que era otro el Dios con esos poderes, y otros pensaban que efectivamente tenía que ser el Dios de Israel, pero que sus características y maneras de actuar eran otras que las que aquí se describen. ¿Y cómo es entonces el Dios de esta historia? Quizá lo más obvio sea observar su capacidad para crear y destruir. Puedes centrarte en ello si quieres. Más interesante podría ser tal vez, sin embargo, reflexionar sobre cuáles son sus exigencias morales para el ser humano en relación unos con otros
con la naturaleza y la vida animal en relación con los dioses o consigo mismo, el Dios de Israel? En cuanto a mí, se me ocurren las siguientes reflexiones finales sobre esta historia que tiene que ver, reflexiones que tienen que ver con la naturaleza del pecado que tanto despertó las iras de Dios. En primer lugar, tenemos el tema de la cópula de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entre las curiosidades propias de la lengua hebrea está esta, que la palabra que se suele traducir con el singular Dios es en hebreo una forma plural, que en determinados contextos exige que se traduzca como tal plural, es decir, dioses. Y no es siempre obvio cuáles son los casos que exigen tal traducción. En mi opinión personal, este sería un caso donde hay que leer dioses. En la mitología de las monarquías de la antigüedad era muy frecuente la idea de que los reyes eran descendientes directos de los dioses. Ya comentamos en relación con Éxodo 15, cómo el imperio difunde la propaganda de su propia eternidad e inevitabilidad. Es como un aspecto de esta propaganda oficialista que se difunde la idea de la paternidad divina de los reyes. Esto lo vemos incluso en la propia Biblia, con relación a la dinastía de David. Los salmos mesiánicos, que los cristianos aceptamos que tienen que ver con Jesús, cuando primero se compusieron, estaban dedicados a exaltar a los reyes en Sión, la ciudad de David. Es sobre ellos, en primera instancia, que por la boca de Dios ponían cosas como «Tú eres mi hijo», en el Salmo 2, versículo 7. Los monarcas, los hijos de los dioses, presumían de un derecho absoluto a ensanchar su harén con las hijas de los hombres que resultasen de su agrado. Es esta costumbre ampliamente documentada en la propia estirpe de David la que está siendo puesta en entredicho, porque es una opresión e injusticia que clama a los cielos. Todas las variantes de este presunto derecho de los varones relativamente poderosos sobre mujeres de condición más humilde, no solo el derecho de pernada medieval, sino también, por ejemplo, el uso de prostitutas, es tal violación de la dignidad de cada ser humano, no solo de las mujeres afectadas, sino todo su entorno social, que acaba encabezando la lista de las causas del diluvio universal. También es interesante la cuestión de los gigantes que había en la tierra. La palabra traducida aquí como gigantes, nefilim, es una de esas palabras que aparecen una única vez en toda la Biblia. En realidad, nadie sabe qué es lo que significaba, ni quiénes eran esos nefilim. Cuando primero se tradujo este relato al griego, aquellos traductores recordaron una historia de la mitología griega, la de los gigantes. Estos eran hijos de Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra. Los gigantes de la mitología griega se rebelaron contra los dioses. A falta de saber qué significa la palabra nefilim, la traducción gigantes resultó interesantísima, por asociación con la idea del cruce entre los hijos de Dios o de los dioses y las hijas de los hombres, y por la gravedad del pecado y su correspondiente castigo. Lo que está claro en nuestro relato bíblico es que la descendencia de este cruce fueron los héroes famosos de la antigüedad, siguiendo con la pista de aquel presunto cruce que describe no un mito, sino la realidad cotidiana y opresiva de los presuntos derechos sexuales de los soberanos. Observamos que las castas guerreras suelen estar emparentadas con los reyes. La nobleza, los guerreros y los reyes suelen ser de las mismas familias. En este caso, entonces, la existencia de guerreros de renombre, descendientes de los reyes, constituye el segundo de los pecados humanos que suscitan la ira de Dios. Si hay reyes, es que hay guerreros y hay guerras.
la propia institución de la monarquía tenía su razón de ser como institución militar, antes que ninguna otra función adicional. Pero, por último, si los primeros dos pecados nos remiten a la existencia de sistemas políticos cuya propaganda hace de la injusticia, la opresión y la guerra virtudes eternas, el tercero toca directamente la condición humana de cada persona. Génesis 6:5 pone que toda forma de los pensamientos del corazón del ser humano era siempre, únicamente, el mal. Aquí ya no hablamos entonces solamente de los políticos y de los que se hacen famosos con la guerra. Hablamos de la humanidad en general. Y con esta reflexión hemos concluido por hoy. En nuestro próximo tema sobre Dios como creador, observaremos una interesantísima progresión desde Proverbios en el Antiguo Testamento, pasando por el Evangelio de Juan y culminando en la carta a los Colosenses.